Bueno, entonces, opa, este, ¿qué hacemos? Estuve mirando el encuentro pasado y tal, hay algunos errores ahí, pero bueno, más o menos la idea general está bien, así que. No sé, por un momento había pensado en repetir la cuenta, la última, la vez pasada. No sé si alguien pudo hacer ese ejercicio bien, pero bueno, hay algunas cosas que ahí que quedaron mal ahí, pero son errores que uno se da cuenta, se pueden corregir fácil. No sé, me parece que no vale la pena repetir eso. ¿Qué han hecho? ¿Dónde podemos ir? Hoy ¿qué hicieron? Hoy la clase anterior había empezado con el tema de las convergencias, puntual, uniforme, y lógicamente la cuadrática, ¿ok? En L2 va, convergencia cuadrática, en Sí, L2. la vi la clase. Ajá. Ya la vi. Y hoy hizo la demostración del teorema de las condiciones bajo las cuales hay convergencia cuadrática, porque una es puntual, obviamente la puntual y la uniforme, lógicamente, son para un puñado de funciones y la cuadrática es la que más anda para el mundo de funciones que uno maneja. Por eso hizo hincapié en eso, supongo, con las demostraciones y demás. De eso se trata un poco. Y empezó con en la segunda parte, con la de Laplace homogénea, intentando introducir ejemplos o modelados sobre cuestiones o problemas que llevan a la ecuación de Laplace. Como eso de paseo al azar, que lo hizo muy lindo, yo nunca lo había escuchado así que me encantó. Sabía que existía, pero cuando me lo dieron nunca lo entendí de fondo, así que hoy lo entendí un poco más. Qué sé yo, todo bien, por ahí anda la cosa, por ahí anda la cosa. Interesante lo de Fourier, muy lindo, a nivel teórico, ¿no? Bien, bien. Hasta dónde aguanta cada cosa, etcétera, ¿viste? Bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y esa noción más general que maneja también, ¿no? Sí, sí. Sí, Mónica. Perdón, justo pasaba, hacía un ruido por acá. Mira, nos interesaría ver el ejercicio 4.19 o el 4.21, que relaciona lo de la convergencia en L2, que sinceramente no me queda muy claro la convergencia en L2. Es que la norma 2 le resta tiende a 0. Pero vamos hasta ahí. Me tenés que decir la página, porque acordate que con los números. 58. Con los números no hacemos nada. 58, vamos a ponerle 60. A ver si está bien. Perfecto. ¿Cuál decías de acá? ¿4? El 4.19 es sumamente extenso, pero si no, no sé. No sé cuál Podemos decía. tomar una de las partes. Convergencia en dominios no acotados. ¿Esto del 4.19 era que decía? Sí. A ver, convergencia puntual es que evaluando en cada X del dominio, la sucesión de números que te queda converge. ¿Está? Convergencia en L2 es que la norma 2 de la resta, del límite y la sucesión, que si es una serie es una suma parcial de sucesión, que esa norma 2 del límite menos la resta, o sea, la distancia, tiende a 0. ¿Sí? Eso es como una sucesión de puntos, tienden puntos y la distancia entre el punto y la sucesión tiende a 0. ¿Sí? Y después la convergencia uniforme es parecido, pero en vez de con la norma 2, con la norma uniforme. O sea, toma el supremo de las diferencias entre la sucesión y el límite. El supremo con X variando en el dominio. Ahora lo escribimos.
Entonces ahí, bueno, pone una función que vale... Perdón, Maurice, quizás pueda ayudar algo, digo, en el tema de la convergencia cuadrática en L2, se puede pensar la distancia, la diferencia de las áreas, si se quiere, ¿no? Como estamos hablando de normas, la diferencia de las áreas entre la función límite y la función término general de sucesión de sumas parciales. Es decir, si el término general de la sucesión de sumas parciales resto las áreas tienen que convergir o converger a lo mismo, independientemente de que haya puntos donde puede llegar a servir eso también, ¿no? Pienso. Claro, esa es como una interpretación geométrica, ahí sí. Es la mirada geométrica de lo que es la L2, la mirada geométrica de lo que es la L2 en Riemann, bueno, en cualquier lado, pero en particular, como nosotros estamos siempre en Riemann, no salimos de ahí, entonces a mí me ayudó a entender eso. Puede llegar a servir, digo. Dale, ahora hacemos unos dibujitos de eso. Y entonces la gente ahí puede llegar a ver bien lo que es puntual, no derivable, lo que es derivable, precioso, hermosísimo, uniforme, y lo que es la L2 a partir de la geometría, y se puede ver que puede haber diferencia en puntos aislados. Y sin embargo hay convergencia. Quizás con eso podemos ayudar un poco. Ahí va, ahora hacemos unos dibujitos de eso. Para este ejemplo, ¿qué es lo que dice? Es una sucesión de funciones constantes. ¿No? Para n impar, la función es constante igual a 1 sobre m, donde m es el 2m más 1, y si no, menos 1 sobre m, bárbaro. Y de calcular las sumas parciales y demostrar que la serie converge uniformemente a la función nula, pero no converge en L2. Bueno, dale, vamos a ir viendo eso. A ver si podemos escribir. Ok. Ponete los datos, así lo puedo copiar, gracias. Y te voy a compartir acá la cosa. No sé si compartí o no compartí. ¿Estoy compartiendo? ¿Qué estoy compartiendo? Tenés la mesa, la hoja y el mantel con la vaquita debajo de la hoja. ¿Y la vaquita se porta bien? Ay, divina es. Y ahora no encuentro la lapicera. La tiene en la mano. Acá está. Bueno, dice, la función es así. Dice B sub n de x igual a 1 sobre m si n es igual a 2m más 1. M mayor o igual que 0. Después dice si no vale menos 1 sobre m si n igual a 2m, m mayor o igual que 1 sería porque primero le ponen los naturales unión al 0 y después ponen los naturales nomás. Bueno, así que ¿cómo sería esta cosa? Y bueno, probar que esto converge uniformemente a la función nula en 0 más infinito. O sea, está considerando estas funciones con dominio 0 más infinito en R, ¿no? Bueno, entonces son constantes las funciones. A ver si puedo ver, estoy compartiendo acá. Bueno, entonces ¿cómo sería? La B sub 1 es con m igual 0. Eso ya está mal, ¿no? Si le pones m igual 0 acá ya da conflicto, ¿no? Pues no puede ser 1 sobre 0. Bueno, vamos a arreglar esto, a ver, ¿cómo hacemos? M igual 0 no puede ser. Vamos a ponerle m mayor o igual que 1. Así que el primer término es n igual 2.
¿no? N igual 2, o sea que el M es 1, entonces B sub 2 de X igual a menos 1. Ahora N igual 3, sería con M1, pero acá arriba, así que es 1. ¿Ya sacaron cómo funciona esto? Ahora para N4 es M igual 2 acá, en la de abajo, es menos 1/2. N5, o sea, la B5 de X es cuando M vale 2, pero arriba. Así me queda 1/2. Claro, yo ya me di cuenta de lo que pasa. ¿Está? ¿Se ve lo que pasa ahí? Bueno, entonces Perdón, Mauri, una consulta que sí. se me vuelve la cabeza. Ahí dice, para n valiendo 2m más 1 es un impar, ¿no es cierto? Es decir, m valiendo 1, es decir, n vale 3, Uh-huh. después 1, 3, 5, 7. No, esto sí. Ahí va. No. Acá, digamos, el M vale 1, el Correcto. M vale 2. El M de la parte de arriba, ¿no? Sí, sí, Después el M de la parte de abajo lo usas en los pares. correcto. Podría poner así si quiere, porque si vos querés quedarte... Podés poner así si querés saber. Ponés parte entera, pones así. Una fórmula sola me parece podría ser así. B sub n igual a parte entera. Pará. 1 sobre parte entera de n sobre 2. A ver si funciona. Si le pongo n igual 2. Ah, pará, y falta el menos 1 a la N. más 1. Ahí va. Con los par más 1. A la n más 1. Y nada, porque le pones el 1, si le pones 1, perdón, arrancamos con 2, ¿no? Con n igual 2 queda menos 1. ¿Sí? Con n igual 2 queda menos 1. Con n igual 3 también queda 1. Porque queda la parte entera 3 medios. O sea, el bichito parte entera de n sobre 2, hace eso de que repite. Vale, por ejemplo, si arrancas de 0, esto te va a dar 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bueno, no importa, yo qué sé, la puedes escribir como tenga gana. La cosa es que ya se sabe cuál es la asociación de funciones constantes. ¿Sí? Bueno, entonces hay que calcular las sumas parciales. Y bueno, si sumas una cantidad par de términos va a dar 0. ¿No? Porque se cancela cada uno con el siguiente. ¿Cómo es que le llama a él a las sumas parciales? Le pone B mayúscula, ¿no? S sub n grande de f. Pero no le pone B mayúscula. ¿Le pone S grande? S Bueno, grande sub n mayúscula. N mayúscula imprenta, S sub n grande mayúscula imprenta de f. En eso este no me caso de parece bien. En el teórico usamos la B mayúscula, sí. No sé cuál, porque también la S grande también me suena. Bueno, da lo mismo, le pongo mi nombre. Mauricio sube N, chao, nos vemos. De X. Dale, sería la suma de, en este caso sería de K igual 2, que es donde arrancamos, hasta un N de los B sub K de X. ¿Ah? Es todo medio raro, porque las funciones son constantes, y no hay X en realidad, pero bueno. Bueno, ¿cuánto va a dar esto? Bueno, va a dar 0, si n par, ¿no? Sí, porque se van los términos. Y si n es impar, ¿cómo tengo que hacer?
Si n es impar y es un 2m más 1, o sea que sobrevive solamente el último término, ¿no? Todos los anteriores se van. El último término sería justamente ¿cómo es? El b sub n. Que es igual a menos 1 sobre m. Si es par se van todos los términos y si no queda menos 1 sobre m. ¿Ah? Ahí tengo las sumas parciales. Bueno, vamos a mirar ¿qué es lo que quería al final? Converge uniformemente la función nula. Bueno, entonces... Una pregunta, ¿qué pasaría? Claro, si la m vale 0 no tiene sentido porque estaría dividiendo por 0 allá arriba. Cuando pulso claro, en el m es igual que 0, eso es lo que pasaría. Bueno. Claro. Claro. Sí. Bueno. Digamos, si le querés poner desde m igual 0, le vas a tener que poner Hay que m más redefinir 1, 1 sobre m. m más 1 o algo, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, ahora llegamos a la parte del significado. Bueno, la convergencia uniforme. ¿Tá? Vamos a tomar una función que es esta. NR, que en este caso es la función nula. Es todo muy raro porque las funciones son constantes y la función límite es nula. Pero bueno, espero que se entienda. Mauri, ahí no sería que el b sub n, viste que vos le pusiste un signito de igual a menos 1 sobre m. Sí. Es esto. ¿No es positivo? ¿Cómo? Que en lugar de ser b sub n, es 0 si n es par. Y si no, es 1 sobre m. Está al revés esto. Acá va si es impar. Si es impar de 0, ahí, ahora sí. Gracias. No, por ejemplo, si vienes 3, hay dos sumandos y se van. Está sumando un k igual 2, k igual 3, y se van. Estaba mal. Además, eso de que vale menos 1 sobre m es para n par, ¿no? Entonces, este era el impar. Venga, va el 12. Está. Gracias. Bueno, ya volvemos al significado de la convergencia. Entonces, bueno, entonces voy a tener la convergencia puntual. ¿Cómo escribir así? Es que, nada, evaluado en cada X tienda. Para cada X del dominio, digamos. En este caso el 0 más infinito. La convergencia uniforme que se pone así a veces, con dos flechas, es que tienda a 0 esto. La norma infinito. Sería m sub n menos m. El supremo es. El supremo de la diferencia. Esto tiende a 0. ¿Ah? La norma infinito de alguna cosa, A, es el supremo de los valores absolutos de A de X, con X en el dominio, en este caso sería 0 más infinito. ¿No? Y la convergencia en L2, no se le pongo un L2 acá, es, si solo sí, bueno, la norma en L2, que es infinito. Norma 2, tiende a 0. Y bueno, la norma 2 de un bicho es la integral esa,
el dominio en este caso en este. Es a cuadrado de x a un medio. Esa es la norma 2D. Bueno, vamos a poner entre D. Entre corchetes, las aclaraciones de las normas. Uy, no se está viendo lo de abajo. Está bueno, entonces eso hay que chequear esto nomás. Bueno, bueno, lo que hay que chequear es que converge uniformemente. ¿Está? Bueno, entonces vamos a calcular. Vamos a calcular cuánto vale la norma infinito de la resta. Y bueno, es el supremo de valor absoluto de m sub n de x menos m de x con x en 0, 1, en 0 más infinito. ¿Está? ¿Y eso cuánto es? Es el supremo. Bueno, en nuestro caso, la función m es la función nula, así que acá va a 0. ¿Y cuánto vale m sub n de x? Y bueno, es esto que nos dio acá. Es una función constante, en realidad que no depende de x. Es la función 0 o 1 sobre m. O menos 1 sobre m digo. ¿No? Así que solamente queda la b sub n de x esa, en valor absoluto, que en realidad es constante. Así que cuando le tome el supremo, es simplemente el valor de la constante. ¿Sí? Esta función nomás porque está 0. Y bueno, ¿esto cuánto vale? Y bueno, vale 0. ¿Cómo era? Si n es impar. N impar. Es este. El supremo valor absoluto de esto cuando x varía en 0, 1, 0. Y el supremo de valor absoluto de esto es, le saco el menos. Le pongo 1 sobre m. Entonces vale 1 sobre m. Si n es par. Perdón, ¿qué pasó con el k valiendo 1 cuando pusiste la sumatoria, que arrancaste con k valiendo 2? Y porque arranca valiendo 2. Porque sería poner acá B sub 2 pusiste, B sub 2 valiendo menos 1. Para cuando n vale... Es el primer valor. Es por correcto, esto. correcto, sí. M igual 1 acá. Y m vale 1, tenés 2, correcto. Empezamos con 2 y... Digo, el m igual 0 no va. Correcto. Por eso quedaron a partir de 2 para adelante. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces le quedó una sucesión de números reales, ¿qué es esta? Vale 0 si n es impar, y si no, vale esta cosa tiende a 0. Y bueno, eso tiende a 0. Chao, hasta mañana. Entonces se cumple. Hay convergencia uniforme. La sucesión esa que vale 0, 0 un medio, 0 un tercio, 0 un cuarto, 0 un quinto, recontra tiende a 0, trivialmente. Y bueno, ya está. ¿Está? Bueno, pero hay que probar que no tiende... Que no converge en L2. Que no convergen en L2. Bueno, el problema es que estas funciones no son de cuadrado integrable, para empezar, ¿no? Porque son constantes. Función constante integrada en 0 más infinito. Está complicada, ¿no? Es integrable de Riemann, digamos. Claro. No, yo que sacar la función constante igual 1. No es de cuadrado integrable, diverge la integral impropia. En realidad, no converge L2 porque está fuera del espacio directamente. No es que está dentro y calculo cuánto vale.
Pero si calculás, claro que existe, pero si calculás y proponés como solución, como límite, suponete que exista, que uno proponga una M, bueno, lo que pasa es que la M, el tema es que la M tampoco existe como para calcular la integral de la diferencia. Claro, si yo pongo la diferencia es constante, es esta misma. O sea, la diferencia recién le sacamos el supremo y nos dio esto. Lo que habría que hacer ahora con la diferencia, calcular la integral, pero a ver. la integral de esto al cuadrado habría que calcular. ¿Sí? Claro. Te hago una pregunta. Sí. La M supuesta función suma, como, como nosotros probamos que es uniformemente convergente a cero, quiere decir que el candidato M para la convergencia, la convergencia en L2 sería exactamente la misma M, porque si es uniforme, entonces es L2, claramente. El candidato sería la propia M. Lo que pasa es que cuando hacemos la integral entre esa constante y cero, eso va a divergir o diverger. Claro, podría, digamos, ¿no? Cuando las cosas no están en L2, ya no va a tender a cero porque la integral va a dar infinito. Estar en L2 es que la integral da finita. ¿Está? O sea, vamos a la cuenta tranquilo, vamos a la cuenta. Para que se vea qué es lo que hay que hacer. Claro. Lo que pasa es que justo es un ejemplo súper raro donde las funciones son constantes, entonces está. Sí. Bueno, entonces, pero verá, vamos a ver la convergencia en L2. Entonces vamos a calcular cuánto vale la norma de la diferencia. Claro. Tranqui. La norma de M de X, bueno, no le pongo el X, perdón, la norma de M, bueno, M sub N menos M, la norma en L2. Y la calculo al cuadrado, así me evito el tema de la raíz. Total, es lo mismo verificar que tiende a cero o no al cuadrado o sin al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, entonces esto es la integral entre 0 y más infinito de esta función al cuadrado. Eso sería la norma 2 al cuadrado. Poner eso al cuadrado acá. Si no, tiene que poner una raíz. Y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que el integrando ese es constante. ¿No? El integrando vale, repito acá cuánto vale, es constante y vale 0 si n impar. Y si no vale 1 sobre m, bueno, menos 1 sobre m en realidad, porque este vale 0 y este vale menos 1 sobre m, si n es par. Entonces, cuando está al cuadrado, eso es solamente la diferencia, ¿no? Y bueno, la integral da infinito, digamos. Da 0 o infinito. ¿Sí? Si n es impar, estás integrando la función nula entre 0 y más infinito, da 0. ¿Sí? Y si n es par, estás integrando una función constante 1 sobre m cuadrado, ¿no? Pues sería esto al cuadrado. Una función constante no nula, positiva, entonces da infinito. Y digamos, no tiende a 0. Para tender a 0 tendría que dar números reales cada vez más chicos. Digamos que hay casos que divergen. Hay infinitos casos donde diverge. Hay una subsucesión donde el número ese que tendría que estar tendiendo a 0, es una subsucesión que te diverge la integral. Lo que sería interesante es tener un ejemplo en donde sea integrable, o sea, que dé número siempre, y que el número no tienda a 0. Claro. Porque si no, yo también tengo una trampa, es re fácil hacer esta trampa, digamos, ¿entienden? Hago que diverja y chao. Y la hago más fácil todavía, o sea, en vez de eso de par, impar y todo eso, me las arreglo para que pase así, para que ocurra esto. Voy a inventar un ejemplo yo.
hago m sub n de x, constante también, pero directamente 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, me hago un dibujo acá. Y bueno, en la función límite, m de x igual 0. El dominio es 0 más infinito, igual que ahora. Entonces, la función límite sería esta. Y estas son constantes 1 sobre n. Vienen bajando, ¿sí? Sí, yo que sé, M1, M2, M3, M4. Y bueno, yo que sé, si hago la distancia entre M, el supremo de las diferencias sería el supremo de estos palitos, constante, o sea, es esta distancia el supremo. Y eso va tendiendo a 0. Sin embargo, la integral impropia de la resta al cuadrado, o sea, esa área, no es esa área, es la diferencia de los cuadrados, en realidad. Es infinito. ¿No? En realidad, si la diferencia de los cuadrados tiende a 0, las áreas tienden a 0, en definitiva, ¿no? Porque el Claro, área al cuadrado. vamos al dibujito ese. Si yo, por ejemplo, tengo la norma 2 de f de x menos g de x. Bueno, pará. No sé por qué le pongo la norma 2 de f menos g. Bueno, entonces, está la raíz cuadrada de la integral en el dominio que esté de f de x menos g de x al cuadrado. Esa sería la distancia entre f y g. Entonces, si yo dibujo f y g, f y g, esta área que hay acá, considerada toda positiva, poner que esto sería I, esa es la norma 1 de la resta. Norma 1, que es la integral, así nomás, de valor absoluto, f de x menos g de x. ¿Ah? Esta es parecida. ¿Sí? Esta es la que vos decías hoy. En vez de fijarse el área que queda acá, ¿sí? Digamos, distorsiona todas estas cantidades verticales. Esas cantidades verticales son justamente lo que vale esto, para cada x. Bueno, la distorsiona porque la se eleva al cuadrado. Sí. La se eleva al cuadrado. Y la integra. Tiene que ver con el área, pero no es exactamente el área. O sea, Claro. Pero si es muy chiquito, la integral de los cuadrados va a ser muy chiquita esta área acá. Uh-huh. ¿No? El ejemplo que hicimos recién con la b sub n de x es para probar que la convergencia uniforme no implica la convergencia en L2 cuando el intervalo no es acotado. Ese es el virtuosismo del ejemplo, ¿no? Es decir, con eso, ¿qué estamos queriendo mostrar? Que si el intervalo es no acotado... Pero convergen en L2. Correcto. Pero no convergen en L2 porque no pertenecen a L2. Está bien, pero tu ejemplo, el tuyo, a ver... El mío es igual de burdo. No pertenecen a L2 tampoco. Lo que habría que poner es funciones que tienden a 0. Que la integral impropia de la función al cuadrado converja. Pero que te dé siempre 1. Claro. Que te dé siempre 1. Y entonces la integral de la función no tendrá a 0 porque te da siempre 1. Que no te pasa que no converge porque da infinito. O sea... Claro, claro. Es como esos ejemplos de esos triángulos que se van achicando la base y se van agrandando la altura y el área es constante. ¿Viste? Eso funciona perfecto. Dale, vamos a escribir ese contraejemplo ya mismo. Dale, vamos a hacer eso.
Eso es de libro, es decir, triángulo de base 0,1 y altura 1, y la vas achicando a la base y vas agrandando la altura para que permanezca constante el área. Vale, entonces le ponemos acá, Entonces, yo qué sé, el n, cuadrado... altura 1 sobre n, y mandamos este triángulo. Pac. Acá estaría el 2n. Bueno, esta función que estoy haciendo acá, el gráfico, que no me interesa cuál es la fórmula, esa es la m sub n. Acá dice 1 sobre n. ¿Eh? ¿Ah? Ah, pero pará, porque tengo que hacer el cuadrado. Entonces, base por altura sobre 2 que me dé 1. Base n, altura 1, claro, a ver, 2n, está bien. Está bien, está bien pará eso. que le pongo así, le pongo, en vez de ser Está lineal bien. acá, que sea tipo acá le tengo que poner algo lineal, ¿no? Sí. Bueno, lo que hago es, le calculo la raíz a esto, que me va a quedar tipo así. Hasta por acá, no sé, la raíz de un número negativo, y después la raíz de esto va a ser igual, ¿no? A cada palito vertical lo sustituyo por su raíz cuadrada. Porque cuando calcule la norma 2, tengo que elevar el cuadrado. Claro. Esta del triangulito queda fácil para la norma 1, porque ya el área del triangulito es 2. No, es base 1. 1, base 2n por altura. Ahí va, 1. Bueno, entonces la m sub n en realidad es esta, ¿eh? Pero ojo que la m sub n al cuadrado da el triangulito. ¿Está? Bueno, entonces está, es re fácil darse cuenta. Y la m es 0. La m es 0. Claro. Y bueno, entonces yo qué sé. ¿Cuánto vale la distancia máxima, la diferencia máxima entre m sub n de x y m de x? El supremo de los palitos verticales, esto. Acá vale 0 los palitos verticales, la resta, el mismo x. Y el máximo se da acá, en raíz de n. 1 sobre raíz de n es lo más grande. ¿Sí? Eso tiene a 0, así que converjo uniformemente. Ahora, si hago la integral de la resta, al cuadrado, ahí me da, como está este es 0, no se va. Como está el cuadrado, me da el triangulito, haría 1, da 1. Chao, no tiene 0. Pero están en L2. No converge a 0 porque es La constante igual a ecuación 1. de la curva, perdón, la ecuación de la curva es raíz cuadrada de la recta, ¿no? ¿Está? Sí, La sí. ecuación de tu curvita es raíz cuadrada de cada uno de los segmentos. Sí, sí, sí. Cada altura de estas la sustituyo por su raíz cuadrada, digamos. En realidad tendría que dar, si hago raíz cuadrada un número menor que 1, debería dar más grande. Va a dar una cosa así, ¿no? Tipo raíz cuadrada acá, hasta por ahí. Y después el simétrico acá, porque son las mismas alturas que están involucradas acá que acá. Yo estoy colocando la raíz cuadrada a esas alturas. Una cosa así sería la m sub n en realidad. Y la m sub n al cuadrado sería el triangulito perfecto. La altura máxima es 1 sobre raíz de n. ¿Sí? Más allá de cuáles son las fórmulas, nada, acá ya se ve. El ejemplo más interesante, la sucesión de funciones está en L2, el límite está en L2, la distancia da un número, pero ese número no va tendiendo a 0. ¿Está? Bueno, lo que faltaría es fabricarse para hacerlo con series, es encontrar una serie cuya suma parcial de esto. ¿Está? Y bueno, pero siempre te puedes hacer una telescópica, ¿no? Siempre te puedes, si vos tenés una sucesión, a ver este problema. Yo tengo una sucesión, ponele, ¿vale? En general. B sub 1, B sub 2, B sub 3, la tengo.
Y ahora quiero una serie cuyas sumas parciales sean esto. ¿Qué serie le voy a poner? Y bueno, es muy fácil. Defino el B sub 0 igual 0 y tomo esta serie. La telescópica, chao. Acá pongo el último. Sería B hasta n menos B sub k. Ahí va. B sub k nomás. Menos el anterior. Tendría que ir desde 1. Entonces, esta es la sucesión. La serie con término eso. Toda sucesión es la suma parcial de una serie, de esta. O sea, serie y sucesión son la misma cosa. Puedes ir y volver de una a otra. Toda sucesión es la suma parcial de una serie. Y la suma parcial de una serie es una sucesión. Son dos formas de ver los mismos objetos. Los mismos objetos, sí. ¿No? Como telescópicas se van todos, queda el primero y el último, pero como el primero le puse 0, solamente queda el último, que es con k igual n, queda b sub n. Esto es igual a b sub n. Entonces alcanza a contar un ejemplo de una sucesión que cumpla lo de la convergencia, que también va a haber una serie que lo haga. Hago paso de serie a sucesión así con este truquito de la telescópica. ¿Sí? Bueno. Volviendo al coso. Bueno, ya hicimos este ejemplo que es bastante raro, porque la verdad que como en L2 no convergen las cosas, da infinito. Bueno, a ver, el otro es más interesante. Son características. ¿Conocen este símbolo? ¿Saben lo que significa eso? Vale 0, a ver, vale 0 fuera y 1 ahí en el intervalo. Ahí va. Si n igual 1 es la característica del 0,1. Y si no, es la característica del n-1n menos la característica del n2. Calcular las sumas parciales. n-1, n-2. Ah, está, es el famoso coso que se va corriendo por la derecha. Está, ya lo vi, está. La copio y la interpretamos. ¿Sí? Bueno, y lo que piensa algo parecido, ¿no? A ver, que las sumas parciales, calcular sumas parciales, demostrar que converge puntualmente, pero no convergen en ninguna de las otras dos formas, de, ¿cómo es? Uniforme o ni L2. Dale, entonces Perdón, ¿todo esto cambia porque estamos en no acotados? Te pregunto. Vos fíjate que cuando es no acotado, uniforme no implica L2, etcétera, etcétera. Es decir, todos los teoremas que vimos ya empiezan a caerse, ¿no? Uniforme no implica L2, claro. Eso es lo que la diferencia cuando Está acotado. Más que no acotado, lo que interesa es que tenga longitud infinita. Si es un intervalo, va a tener longitud infinita solo cuando no esté acotado. Pero por decirte un conjunto que no está acotado, pero tiene longitud finita, yo qué sé, los enteros. La longitud de los enteros es 0, porque la longitud de cada punto es 0. Para pasar un poco más interesante, cada entero lo podría explotar a un intervalito. Ponele, en vez del 0, considero un intervalito de longitud 1/2. En vez del 1 y el menos 1, intervalito de longitud 1/4. Y después, en vez del punto 2 y menos 2, considerar intervalito de longitud 1/2, 1/4, 1/8, y así, sobre 2 a la n, cosa que converja la serie. Entonces tiene longitud finita, pero no está acotado. Lo que interesa es que cuando vos integres la función constante de finito, la función 1, ¿no? Pero si estamos hablando de dominios que van a ser intervalos, está bien. El no acotado es equivalente a longitud infinita. Sí, ahí cuando la longitud es infinita,
cuando la medida del dominio es infinito, puede pasar lo que nos pasó al principio, que converja uniformemente. Por Pero eso no. te decía, pero los teoremas que nosotros vimos con el profesor, con este chico, Juan Pablo, tiene que ver con la definición del dominio de las F. Acotado o no acotado el dominio, ¿no? Y eso por eso te preguntaba, uniformemente convergente implica puntualmente, implica L2, Sí, en puntualmente dominios, siempre. siempre, pero en dominio acotado te estoy diciendo. Si el ejemplo anterior dice en dominio no acotado, pues estoy pensando bien o no, en dominio no acotada, el punto 1 de este problema. Sí. ¿Es por el dominio no acotado o porque los valores de la función están acotados? No, por el dominio. Correcto. La función puede no estar no acotada y ser integrable. Correcto, correcto. Sí. Sí, Sí, teoría de sí. Riemann. Como 1 sobre x entre menos 1 y 1. 1 sobre x, justo de esa. Ah, no, pero el cuadrado es 1 sobre x al cuadrado. No, te diverge entre menos. Bueno, no sé, una de esas impropia que converge, chao, no importa. Correcto, correcto. Yo por eso te decía 1 sobre x que converja. Punto. Pero está al cuadrado. Bueno, habría que buscar otra. Y 1 sobre raíz cuarta de x va a servir. Claro. Entre 0 y 1. Está bien, pero de vuelta, de acuerdo a la teoría, lo que decía el profesor es con respecto al dominio. ¿Ok? Sí, sí, ahí va. Respecto al dominio. ¿Qué te iba a Con decir? respecto al dominio. Y lo que está fallando acá es el tema del dominio, porque estamos en 0 Uniforme y siempre implica puntual, sin importar el dominio ni nada. El tema es cómo se vincula. Bueno, y L2 con puntual no tiene mucho que ver. Está bien. Se Pero puede probar uniforme, cosas ahí, pero está. sí. Pero uniforme Con implica la dominio convergencia. acotado tenés eso, la uniforme implica L2. Correcto, y la uniforme implica continua, correcto. La uniforme es fuertísima, lo que pasa es que no siempre marcha. No. Hay que pedirle demasiado a la función para que ande. Claro, no te permite, justamente, por ejemplo, si yo tengo funciones no acotadas, el supremo famoso ese, que hay Sí, que sí. calcular, da infinito. Sí. Por eso es muy Pero restrictiva la para norma derivados. L2 podría dar finita, podría dar. Son cosas Sí, diferentes, digamos, más que. sí. ¿No? Bueno, ahora vamos a mirar este. Acá seguimos con el intervalo 0 más infinito. Está. No sé qué estoy compartiendo yo, ¿eh? Vamos con acá. Bueno, entonces acá pone así la característica. Vamos a poner B sub n de x. B sub n de x es la característica del intervalo abierto 0, 1 de x para n igual 1. Y si no, hace la característica del intervalo abierto n menos 1n de x menos la característica n menos 2 n menos 1 de x. Entonces n mayor o igual que 2. Bueno, voy a tratar de fijar a ver si están entendiendo algo. Bueno, ¿qué es la característica? Es eso que vale 0 y 1. Vamos, Sí. una definicióncita acá. Característica de su a de x vale 1 si el x está en A. Y si no, vale 0 si x no está en A. Esa sería la función característica del conjunto A. En lo anterior y la A son intervalos abiertos. Bueno, entonces vamos a dibujarla. Entonces, B sub 0, ¿quién es? Una ondita cuadrada que vale 1 en el 0,1 y 0 en el resto. Ahí va. Acá está el 1. Entonces ahí vale 1. Hay que ser 1 de alto. Y después vale 0.
Está, listo. Bueno, ¿cómo es B sub 1? Vamos al mismo GI. Uno, 2, 3. Bueno, entonces cuando n igual 2, perdón, este fue B sub 1, era. Ahora B sub 2. B sub 2 es con la abajo, tengo que hacer la característica del, sería n igual 2. O sea que me queda la característica del 1, 2, menos la característica del 0, 1. No es lo que me queda con n igual 2 acá. Entonces, la característica del 1, 2, bueno, es esto. Y menos la característica del 0, 1 es esto. La gráfica es esto, este punto acá, esto está ahí, ahí, y todo esto para allá. Uno, 2, 3. Bueno, entonces la B sub 3 se corre todo uno para la derecha. Va a quedar la característica del 2, 1, del 2, 3, menos la característica del 1, 2. Y bueno, la característica del 2, 3 es esto acá, altura 1, y menos la característica del 1, 2 es esto acá, bueno, altura 1 para abajo, y después todo 0. Está, que se va corriendo para la derecha el Crucify ese. Esto se va corriendo para allá. A medida que n crece, el coso este. Ahí va. El calón ese cosito, se va corriendo para la derecha cuando n crece. ¿Está? Sí. Bueno, entonces ya tenemos la suerte de no solo tener la fórmula, sino además visualizar las infinitas funciones. Ya lo estamos viendo. Bueno, entonces hay que hacer las sumas, parciales. ¿Se dan cuenta cuando da las sumas? Por ejemplo, si sumo esas tres, ¿qué pasa? Estos dos se cancelan. Da solamente el último intervalito. Claro, que sobrevive el último, no más. Por ejemplo, acá se cancelan esos dos se cancelan cuando sumo los primeros dos. Y después entre 0 y 1 no se suma más nada, porque son todas 0, ¿no? Así que entre 0 y 1, bueno, está. Después estas dos cosas también se cancelan. Va retrasado el video. Estas dos también se cancelan cuando sumo. Y estas son las únicas dos funciones donde valen o nulo las funciones acá en este intervalo 1, 2. Todas las demás funciones, la primera y la siguiente, vale 0. Entonces va a quedar solamente el último cosito este. ¿Está? Bueno, entonces abajo por ciento, ya que está fácil. ¿Cuánto va a dar? Vamos a ponerle, a ver si podemos escribir. ¿Cuánto vale? Vamos a ponerle B sub nx igual a la sumatoria de k igual 1 hasta n de las B sub k de x. Y bueno, va a valer 0. Ah, bueno.
¿Qué pongo? ¿Qué es lo que va a dar? Acá tenemos el ejemplo con n igual 3, de 1 hasta 3, tenemos acá en el ejemplo. Solamente va sobre... Únicamente la característica. A ver, baja un poquito la hoja, baja un poquitito la hoja. Ahí va. Solo queda ese. Va re lento. Ya la bajé la hoja hace 10 segundos. Ah. Pero, ¿para qué? Que llega. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, perfecto, gracias. Queda solamente eso que tiene la cruz. Es decir, que el primer término es B1, el segundo término. Fíjate que la característica, a ver, es cada término de la sucesión de sumos parciales es la característica en cada intervalo, ¿no? Claro. Entonces, toda la suma va a quedar la característica en 0,1 más característica en 0,2, en 1,2 más característica en 1,3 más característica en 1,4. Para escribirlo. No, pero, o sea, a ojo ya sale y queda solamente el último cosito nomás, digamos. ¿Vos querés resolverlo analíticamente? Claro, si yo escribo esa suma, sí. Sería B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4. El B sub 1 es la característica. Ahí va. Es la característica del 0,1. Claro, sobrevive el último. Cada término de la sucesión de sumas parciales es el último intervalito. Claro. Digamos, si lo querés escribir analíticamente, que no vale la pena, me parece, es es una telescópica, ¿no? O sea, yo qué sé, este se va con este. ¿Para qué está demorando pila? A ver, voy a reiniciar el programa, porque está demorando más de 10 segundos. Ok. Stop, cerrar. Acá también lo cierro. Reinicio. Ok. A ver si mejora la velocidad. Está, me parece que mejoró. Ya comparto, ¿eh? Sí, ahora mejoró la velocidad notablemente. Bueno, lo que decía es que si lo escribes analíticamente te queda una telescópica lo que vos proponés. ¿No? Este que está sumando acá se va con este. Después este se va con este. Y te queda el último. Pero digo que no vale la pena escribirlo analítico porque se ve. Correcto. ¿Sí? Se ve que, digamos, el dibujito sería este se va con este, después este se va con este, y me queda este nomás. Así que escribo eso nomás. Quedaría la característica del último, que sería desde n-1 hasta n. Se puede escribir analíticamente y justificarlo analíticamente, ¿no? Bueno, entonces nos quedó eso. Ya tenemos la sucesión de funciones, nos deshicimos de la serie, por suerte, y tenemos la sucesión concreta de funciones, que es esta. Bueno, entonces hay que ver que converge puntualmente, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer para la convergencia puntual? Y bueno, hay que fijar un X en el dominio genérico cualquiera y verificar que converge la sucesión de funciones evaluadas en ese X. ¿No? Hay que calcularse qué pasa con el límite de B sub n evaluado en ese X con X fijo y n tendiendo a más infinito.
A ver cuánto da. Si ese límite existe, si ese límite existe para todo X fijo, ya está, converge puntualmente. Y bueno, ¿y cuánto vale esta sucesión de números? Es esto. ¿Esto cuánto vale esta sucesión? Bueno, vale 0. Pero digo, vale 1. Si pasa esto. ¿No? Si el X está en el intervalo, vale 1 la función. Y si no, vale 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando n tiene infinito? Con esa sucesión. Y bueno, Y no converge nada, porque va cambiando el límite. La función límite cambia. En cada intervalo tengo un 1 que se va corriendo. Luego no existe límite. No, pero Tendencia sí única. existe el límite. Dado un X fijo, por ejemplo, ponerle que X es 7,3. Ajá. Entonces eso va a valer 0 al principio, porque, o sea, para n igual 1, vale 0. Porque el 7,3 no está entre 0 y 1. Para n igual 2, también vale 0. Porque el 7,3 no está entre 2 y 3. X está fijo y n varía, ¿no? Entonces, para los primeros valores de n, la sucesión esta vale 0. Hasta que llega a n igual 8. Ahí vale 1, porque el 7,3 está entre 7 y 8. Y después sigue siendo n igual 9, 10, 11, 12 y ya correcto. vale 0 de vuelta. O sea que la sucesión en realidad es constante igual a 0, salvo un término que vale 1. Entonces el límite existe, da 0. Sí. Es decir, que me paro en un punto fijo y ahí doy para adelante en el crecimiento de n. Entonces ahí sí tengo convergencia. Claro. O si no, otra manera de verlo es, si cualquiera sea el X, fijo, una vez que el n es más grande que, yo qué sé, que X más 8, ya no se va a cumplir esto. ¿Está? Si el n es más grande que X más 2, creo que alcanza, ya no, el X no va a estar dentro del intervalo n-1 n, entonces va a valer 0 la sucesión vale constante igual 0, salvo un término, tal vez, que puede valer 1. Porque si el X justo es entero, es natural, nunca está dentro de naturales. Si el X fijado es natural, nunca se cumple esta condición, ¿no? Estar entre dos naturales consecutivos. Entonces, converge puntualmente a 0 para todo X. Entonces, B sub n converge a X, con una sola flecha, puntualmente a la función B. ¿Y quién es B? La función nula. Puntualmente converge. Ahora, ¿converge uniformemente? A esta misma función, a la función B, esta. Y bueno, y no. Porque ¿cómo para convergencia uniforme? Y tenés que darte... Me tengo que fijar el supremo de la diferencia de la... B sub n menos B, infinito, que es el supremo. B sub n de X menos B de X con X en 0, 1, en 0 más infinito. Y ese supremo da 1. ¿Sí? Porque, por un lado, este B sub X es 0. Sí. Este B sub n de X es directamente la característica esta. Es una función que vale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, de repente tiene un cacho que vale 1, y después 0, 0, 0, 0. ¿Cuál es el supremo? 1. Chau. El supremo de una función que haga así, 0, 1, 0, es 1. Y esto no tiende a 0.
Así que uniformemente no convergen. Pues no tiende a cero la cosa esta, que tiene que tender a cero. ¿Y la norma 2? ¿Cuánto da? Perdón, antes de la norma 2, discúlpame, en el caso anterior, la situación está en que el límite B es la función nula, porque después del n, después del intervalo n-1n, la función es idénticamente cero, de manera que para cuando n tiende a infinito, la función es nula. ¿Estoy pensando bien? Cuando n es suficientemente grande, las funciones valen cero en x. Correcto. Por eso, porque siempre yo estoy con un intervalo entre n-1 y n, fijado la x. Y para cuando n tiende a infinito, la función b sub n de x es idénticamente nula. Cualquiera sea el x para cuando n tiende a infinito. No, la función b sub n de x, como función de x, ¿decís? Como función de x para cuando n tiende a infinito. Siempre es un... La b sub n de x es siempre una característica. Sí. Vale 0, en un intervalo de longitud 1 vale 1 y después vale 0. Ninguna de ellas Sí. es idénticamente nula. Está bien. ¿Y de dónde saco que la función límite es 0? Que b de x es 0 con convergencia puntual. No lo veo, disculpame. Vale, sí, está buenísimo. No lo veo, es decir, no lo veo cuál es la razón, es que la función límite sea 0 con convergencia puntual. Digamos, vamos a hacer así. Esta es la primera función, luego la bestia. Y da un cacho vertical a la gráfica. La segunda función es esta. La tercera función ¿Y estamos de acuerdo? es esta. Esta B sub 1, B sub 2, B sub 3. B sub 4. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en algún x fijo, yo tengo que ir evaluando cada una de las funciones en ese x. Sí. Esta me vale 0. Esta me vale 0. Esta me vale 0. Esta me vale 0. Ahora ya la que viene va a valer 1. Vale 1. Y la siguiente vale 0 de vuelta. O sea, B sub 1 de ese x que dibujé es 0. B sub 2 de ese x que dibujé es 0. B sub 3 de ese x es 0. B sub 4 también. B sub 5 no, justo de 1. Porque para ese valor de n cayó en el intervalo, el x. Pero después ya no cae más. Después ya va a dar 0. Después va a seguir 0, 0, 0, 0 por siempre. Infinito. El límite de esa asociación numérica es 0. Correcto. El límite puntual es eso. Vos te parás en un x fijo y empezás a evaluar cada función. Vas variando el n de la función, del índice funcional, digamos. Bien, bien. ¿Ah? Gracias. Digamos, para n suficientemente grande, b sub n de x va a valer 0. O en algún momento el chichoncito ese va a pasar del x para la derecha, lo que yo decía. Por ejemplo, si x es 7 con 8, acá no sé cuánto sería el x5, el b sub 5 de 4 a 5. Esto es como si fuera 4 con algo, 4 con 3, ponele. Está. Cuando n vale 5, te queda entre 4 y... El chichón se da entre 4 y 5. Justo lo agarra. Pero después que el n pasa a ser 5 o mayor, 6 o mayor, ya no lo agarra más. Sí, sí. Entonces por eso digo, la sucesión es constante, igual a 0 si a partir de cierto n en adelante. Un n que logre dejar afuera el x del intervalo n-1n. Correcto, eso quizás era lo que yo te quería decir, y por eso te decía, después del intervalo, la sucesión, bueno. O sea, una vez que
con n grande ya el x ya no va a estar acá. Correcto. ¿Tá? Entonces, está. Por eso es que tiende puntualmente a 0. Y la norma 2 de la b sub n menos b. Perdón, estábamos en el, disculpame, cuando yo interrumpí estábamos en el supremo, ¿eh? Estábamos en la del supremo. Pero es igual. Ah, Es igual. bárbaro. Bueno, b sub n menos b infinito es el supremo de las b sub n menos el límite. Como el límite es 0, es simplemente las b sub n. Y bueno, ¿cuál es el supremo de esto? El supremo acá para b sub 1 es 1. Acá se da, es máximo el supremo. ¿Cuál es el supremo para b sub 2? 1 de vuelta, se da, es el máximo de hecho el supremo porque se da acá. 1. Da 1 para todas las b sub n, da 1 siempre. Sí. No tiene 0. Y la norma 2 es de vuelta, es la integral de la resta esa al cuadrado. Pero esa resta no existe porque esto es 0. Es como elevar al cuadrado integrar la propia b sub n. Y bueno, acá tengo las b sub n dibujadas. ¿Qué pasa cuando elevo al cuadrado la b sub n? Y no pasa nada. Porque 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. B sub n al cuadrado es b sub n. ¿Sí? Una característica al cuadrado es la propia característica, siempre. Y con integro, ¿cuánto me da? Y bueno, el área esta. 1. Listo. Sin importar cuál n sea. Tampoco tiene 0. Entonces, ahí verificamos que converge puntualmente, pero no, no uniformemente y tampoco en el L2. Ahí cuando tachaste la B en el L2, vendría a ser que, correcto, ahí donde pone la virome, supuestamente, ¿a dónde converge cada una de esas B sub n, de acuerdo? Si sería eso. Claro, nuestra B que estamos considerando es la función nula, por eso es como que no esté. Y es la función nula porque a la medida que yo me corro de mi intervalo a la derecha, a la medida que el n crece, lógicamente se va corriendo el chichón, pero yo voy teniendo después del chichón 0. ¿Puedo pensarlo así o estoy pensando mal? Sí, está bien. Esa es la razón, porque mi B... Es que puntualmente nos dio este límite. Nos dio la función ¿Perdón? nula. Y después verificamos que uniformemente no converge a la función nula. Lo que digo que en el cálculo de esta resta, esto no lo escribo porque en general va, pero como justo a 0, como que no esté. Termino siendo tanto norma infinito y norma 2 de la propia B sub n que yo trae dibujada. Sí, sí. Menos nada, menos 0. Sí. El ejercicio dice verificar que converge la función nula, pero no uniformemente. O sea, claro, uno piensa en el chichón que se va corriendo de intervalo y a la medida que el dominio, el intervalo n-1n, pero conforme el n tiende a infinito, después del chichón yo tengo la función nula eterna, ¿no? Es eso. Una forma de mirarlo también, ¿no? Sí. Eva María había escrito lo que daba la suma parcial. Vamos a volver a este coso, a ver qué más hay acá. Estas características, a ver, la 0,1 y lo otro es un chichón que queda pasando, a ver. Es un chichón que tiene -1 más un poquito. ¿Ven el chichoncito ese? ¿Lo están viendo? Es un intervalito chiquitito que va desde el entero n-1 hasta un poquito más adelante, porque dice más n, arriba. Y por abajo tiene en el entero anterior un poquito más. Ya lo vi. Como que se va ampliando el intervalito. Hay dos chichones, uno para arriba y uno para abajo, pero el ancho del chichón es Se va agrandando. cada vez más chiquito. No, Ay, está yo lo veo achicando. como... ¿Eh? Está achicando.
Se va achicando, es 1 sobre n y 1 sobre n menos 1, pero igual se va achicando. A la medida que n aumenta, el dominio de cada uno de los chichones va siendo cada vez más chico. Ahí va a pasar va a pasar lo mismo, queda un cacho para arriba, un cacho para abajo, que se va corriendo para la derecha. Cuando sumes, te va a dar telescópico, se va a ir todo y te va a quedar el último nomás, que es este. Haremos dibujarlo rapidón y como da. Ya te digo, la suma parcial es esto. Es este, queda el último por telescópica, todo idéntico. Nada más que en vez de ir desde n-1 hasta n, como acá arriba, o sea, de ancho 1, hasta n-1, más ahí. ¿Ven? Ay, discúlpenme, pero yo sigo sin... ¿Qué es lo que no? No, lo de la base, lo del el ancho del... Bueno, mirá, es un intervalo abierto. Va desde n-1. Sí, pero yo estoy con el 1 sobre n y 1 sobre n menos 1. Pensá solo en este sumando. Es una característica, o sea que va a valer 1 en este intervalito. El ancho de este intervalito es 1 sobre n. ¿No? Este acá. Tenés n-1 más 1 sobre n. Este es el ancho. Antes tenía ancho 1. Va de n-1 hasta n. ¿Sí? Con n grande el ancho va disminuyendo. Bueno, pero es similar, digamos, es escribirlo y dibujarlo. ¿Ah? La única diferencia es que cuando haga la suma parcial, en vez de quedarte la característica de n-1n, hoy nos quedaba esto, la suma parcial, ¿no? La b sub n grande. Porque era telescópica, así va todo, quedaba el último término, que es este. Ahora va a quedar este. ¿Y eso cómo va a lucir? Va a lucir como un chichoncito cuadrado que va desde un entero hasta un poquito más adelante. Hasta 1 sobre n más adelante. Y esa área que encierra el chichón ahora, como tiene altura 1, pero base 1 sobre n, no va a ser 1 constante cuando integra el cuadrado. Va a ir tendiendo a 0 cuando haga base por altura, ¿no? Porque tiene base 1 sobre n. Entonces sí va a converger en L2. ¿Tá? Bueno, pero este C es similar al B. ¿Tá? Yo creo que esto ya quedó como discutido acá. Este ejercicio ya lo puede. Ya vimos todo lo que. No va a aparecer nada nuevo, digamos. En L2 va a converger. Claro. No va a converger uniformemente, me decís, ¿no? No, porque siempre va a ir hasta 1 de altura y va a bajar. Por más que sea en un intervalito chiquitito de tamaño 1 sobre n, el supremo va a dar 1. Va a dar 1 y puntualmente sí también. Puntualmente sí, porque por lo mismo que lo otro, porque se va corriendo para la derecha. El chichón. Se va corriendo para la derecha y haciéndose menos ancho. A la X voy a tener infinitos en la sucesión de puntos, voy a tener, bueno, un 1 como en el caso anterior. Sí, como el caso anterior. Es como una variante del caso anterior. Bueno, entonces, habías dicho este. ¿Cuál otro, Mónica? 419. El 21, pero podría ser cualquier otro de esos. Demostrar a la pucha que si f y g son tales que todos sus coeficientes de Fourier son iguales, entonces f triple igual g. Bueno. Y bueno, Parseval. Bueno. A ver, les tiro una sugerencia.
es continua, es continua. Continua al menos LL, cerrado, mirá. Está. Quiere decir que F de menos L es igual a F de L. Es un ejercicio estándar lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que eso es lo que tiene que haber estudiado, no te deja pensar. O sea, ya como te lo dijo Alto, es como que te quemaron el chiste, es como te cuentan un chiste, después ya no te gracia. ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? No, digo que en la pregunta del ejercicio casi que no puedo pensar, porque es un ejercicio estándar. ¿Sí? Claro. Entonces no. En vez de pensarlo, les tiro. Vamos a suponer que yo tengo una función h y tengo su coeficiente de Fourier. Tengo su serie Fourier. Bueno, sí. No sé, a su n. ¿Cómo es que pone él? A su n coseno de lo que venga, no sé, según en quién. Si estás en menos LL es el n y sobre lx, más los b sub n también van. Seno n pi sobre lx. Y no sé por qué manía del diablo, ponen esto sobre 2 afuera. Está. Esa es la Fourier. O sea, los A sub n y los B sub n son los coeficientes Fourier. Entonces, ¿qué dice Parseval? Dice que la norma 2 del bicho al cuadrado, creo que es menor o igual que sumar los coeficientes Fourier, ¿no? Sí. No, la norma 2 de H es mayor o igual, por arriba, ¿no? Es Pitágoras. Es mayor. Está mayorado por la norma de la H. Puta madre, no me sirve entonces. Parseval es al revés, es decir, el tope es la norma de la H. Así. Al revés. Vos te correcto. Y vos te Me vas acercando. sirve. No, pero yo necesito algo. El truco es así, digamos, vos tenés F y G, que son continuas en menos LL, ¿no? Y tienen la misma serie de Fourier. Vamos a escribir así, vamos a suponer que F tiene esta serie de Fourier, vamos a poner así, C sub n, U sub n de x. Y U sub n significa ya los seno y los coseno, todo junto, para no tener que andar escribiendo todo esto así. ¿Está? A ponerle yo U sub 1 es el primer coseno. U sub 2 es el primer seno. U sub 3, digamos, se puede reescribir así para no escribir dos sumandos en la sumatoria. ¿No? Y G también. Y en la misma serie de Fourier. ¿Sí? Y los C sub n ya sabemos cuáles son esos C sub n. F por U sub n sobre norma de U sub n cuadrado. ¿Ah? Me está dando lo mismo que lo de la G. ¿Ah? Para todo n. En donde dice U sub n hay que poner todos los senos y todos los cosenos, y bueno, y la función 1 también, que es la que va multiplicando por este coeficiente acá. Entonces, eso es lo que vos tenés. Entonces, para probar que son iguales, probás que la resta es 0. ¿No? Porque ¿cómo son los coeficientes Fourier de la resta? Y bueno, hay que directamente la integral de F menos G por el producto interno, ¿no? Es decir, F menos G por el coseno por U sub n de X. Ahí va, estos son los coeficientes Fourier de la resta. Vamos a llamarle resta sub n. Ya le llamo resta a F menos G. Entonces los resta sub n, coeficientes de la resta, son esos. ¿Y cuánto da?
aplicamos la fórmula anterior y distribuimos la integral, es decir, integral desde menos L a L de F menos G por U sub N. Claro, pero no te tenés que ir a cuál producto interno estás usando. El producto interno es lineal nomás, es independiente. O sea, hacer la distributiva es... Bueno, aplicamos la propiedad de producto interno, Claro. Producto interno con U menos G producto interno con U directamente. Ahí va, claro, es eso. Tu razonamiento vale a otro nivel, digamos. Un nivel más simple, ¿no? Que sí. Poder tener la integral. Sin usar la definición de producto interno que... Claro, sabiendo que es un producto interno que cumple la distributiva. Bueno, entonces a cero, ¿no? Sí. O sea, igual. A cero. Bueno, entonces lo que necesito es alguna forma de probar que si los coeficientes de Fourier de una función, o sea, se reduce a esto, a probar esto, de esta manera reducís a esto. Si R es continua en menos LL y los coeficientes de Fourier son 0, ¿ah? Donde los U sub n representan todas las funciones de la base ortogonal, ¿no? Los cosenos que da acá arriba, los senos y el 1. Entonces R0. O sea, es idénticamente nula. Entonces, yo lo que decía que si Parseval valía al revés, lo estaba pudiendo resolver este último problema. Porque entonces me iba a quedar que la suma de todos los coeficientes al cuadrado, acá me iban a quedar los coeficientes al cuadrado, ¿no? A sub n cuadrado, más b sub n, algo así. Entonces, si los coeficientes eran 0, esta suma iba a dar 0. Entonces, como yo me vi, si la desigualdad fuera al revés, sacaba que la integral esta daba 0. Y si la integral es 0, la función continua tiene que ser nula. Entonces estaba resolviendo este problema con Parseval, pero lo que pasa es que el Parseval que yo me imaginaba tenía la desigualdad al revés que como va. Así que lo que hay que hacer es resolver este problema de otra forma. A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Si yo sé que los coeficientes de Fourier son 0. ¿Cómo hago para saber que...? Vos lo que sabés es que los coeficientes de Fourier son iguales hasta ahora, ¿no? Es decir, y que la... No, reduje el problema al que está recuadrado abajo. A ver. A que si una función tiene su coeficiente de Fourier 0, una función continua, tiene sus coeficientes de Fourier igual a 0, entonces la función es nula. Está bien. Si yo demuestro eso, resuelvo el problema original, porque aplico esto, a la resta de f con g. Y bueno, pero ¿y si aplicás Parseval? No la suma es 0 y tenés una serie convergente. Sí, pero me queda que es menor igual que... Pero si vos estás en el espacio de funciones continuas, fíjate C en menos LL, cerrado menos LL con continuidad. Hay que ver qué vínculos conocemos entre la serie de Fourier de una función y la función. Porque nosotros lo que tenemos acá son datos sobre la serie de Fourier. Sabemos que los coeficientes son 0. O sea, sabemos que la serie... Y tenés continuidad en el cerrado. Claro, y necesito saber y deducir algo sobre la función. Bueno, tenés continuidad en la F y en R. Sí, si R. En la R tenés convergencia. No uniforme, sino por lo menos convergencia puntual y en el L2. Bueno, ¿y por ahí sale entonces? No sé, pienso. No estoy diciendo uniforme, estoy diciendo puntual y estoy diciendo L2. No alcanza para uniforme porque puede pinchar, ¿no? Si tengo continuidad en el cerrado menos LL, puedo tener un modelo en menos LL que pinche
en menos L y en L, ¿no? Entonces no tengo derivabilidad, no puedo asegurar la uniformidad. No puede ser sobre el uniforme. Puedo asegurar... ¿Ustedes vieron el teorema de Dini? La cuadrática y la puntual. ¿Vieron el teorema de Dini? No. ¿Vieron cuando converge puntualmente a la semisuma de los límites laterales? Sí, es justamente eso es la convergencia puntual, eso lo demostró, simplemente con que la función sea continua a trozos y f' continua a trozos. ¿Y el f' para qué? Bueno, si metió la hipótesis de f' continua a trozos, acá no la podemos utilizar porque nuestra R es solo continua. La f continua a trozos y la f' perteneciente a L cuadrado. Claro, acá la continuidad a trozos no tenemos problema porque la R es continua, total. Eso te digo. El asunto es que... Pero bueno, pero si tenés, Mauricio, si tenés... no tenemos derivabilidad de la R, ni siquiera. Así como está... Yo creo que el teorema es cierto sin derivabilidad. No sé qué versión... ¿Y la desigualdad de Cauchy-Schwarz no sirve? De Cauchy-Schwarz. Si tuviéramos convergencia uniforme, sale, ¿no? Porque si la serie de Fourier, todos los términos son la función nula, las sumas parciales de la serie de Fourier es la función nula. Y puntualmente la función nula converge a la función nula. Sí. Y si estamos diciendo que puntualmente tiene que converger a R, estamos diciendo que R... pero yo acá tengo continuidad en menos L. Sí, y lo de la... Cerrado. Eso es mucha información en el cerrado. Quiere decir que el modelo R, para mí esa R minúscula es continua en todo el dominio de definición, en todo el espacio de una dimensión, suponiendo. Una posible vinculación entre la serie de Fourier y la propia función es que converja puntualmente la serie de Fourier a la función. Si pudiéramos garantizar eso, que yo creo que sí. Sí. Porque con la continuidad me parece que alcanza. Con continuidad en el cerrado. Claro, pero él agregó una derivabilidad cuando enunció esto. No. Él dijo, espera que estoy mirando en el teorema. Espera. En el primer teorema de convergencia puntual no habla de derivabilidad. Espera, ya me fijo. Yo estoy buscando mi libro de cabecera. Espera. Acá tengo lo de la convergencia puntual. Habla de f definida en el abierto 0L, continua a trozos, y tal que f' es continua a trozos, con límites finitos, por derecha y por izquierda, por derecha 0 y por izquierda L, entonces converge el promedio, ¿no? Como siempre, la semisuma de los límites laterales. Por eso te decía, para la convergencia puntual, es suficiente con que sea continua a trozos la f y la f'. Claro. Con límites finitos en 0 y en L por izquierda. Pero yo acá tengo mucho más, porque fíjate que acá tenemos cerrado menos LL. Sí, la derivabilidad. Entonces yo tengo continuidad en el cerrado. El modelo F y G, o acá la R chiquita, F menos G, es continua. No es a trozo, es continua. Y la continuidad del modelo asegura la convergencia puntual. Sí o sí. Eso sí. Es la derivabilidad, que no es derivable. Con continuidad no sabes nada de la derivabilidad. Correcto, pero la convergencia de Fourier marcha. Yo creo que sí, pero si como está enunciado... A ver, déjame mirar un poquitito. Si marcha con menos, fíjate una cosa, como lo anunció él, marcha con menos, marcha con continua a trozos. Entonces, marcha con continuidad, sí o sí. El enunciado de él es muy general. El caso de la continuidad de la F en el cerrado menos LL, sí, nada de sí, pero la derivabilidad... pero bueno, pero yo no estoy hablando de convergencia uniforme, yo estoy hablando de convergencia puntual, nada más.
Y si tengo convergencia puntual, en un compacto también voy a tener convergencia cuadrática. Bueno, siempre si, que el modelo sea continuo. si lo del límite puntual se deduce solo de la continuidad, lo podemos usar. Pues entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que para todos los x del intervalo abierto menos LL, Sí, la función es continua, así que esos límites laterales son iguales y el promedio sí, ese es, cero, es el propio R de X. sí, sí. El único lugar donde posiblemente no sea continua la R es cuando pegás L y menos L. Sí, pero acá no hay problema porque te lo da cerrado. Eso es la novedad, digamos, la fuerza que tiene esto. En el cerrado menos L. Claro, si es continua en el cerrado menos LL y nula en el abierto menos LL, que es donde puedo Sí. garantizar la convergencia puntual, entonces por continuidad también va a ser cero en los extremos. Y ahí terminaría la Terminaría demostración. la cosa y bueno. Entonces lo que habría que hacer es averiguar bien bajo qué condiciones vale eso de que la serie de Fourier converge puntualmente. O sea, cuando lo evalúas en un X, te converge a la semisuma esa. Pues me parece que entonces él enunció varios resultados juntos, poniendo muchas hipótesis, pero algunas de las tesis valen con menos hipótesis que... Sí. Lo que pasa es que lo de convergencia puntual, yo lo leo así, lo de convergencia puntual, él puso las hipótesis de continuidad a trozos. Yo entiendo que la continuidad mía de un modelo es un caso particular de la continuidad a trozos, cuando ambos límites laterales son iguales. La definición para mí de continuidad a trozo es existencia de ambos límites laterales finitos. A su vez, si yo le agrego que esos límites finitos sean iguales entre sí al valor de la función, tengo la continuidad estándar común. Sí. Lo que hay que hacer es una cuestión técnica de ver cuándo vale la convergencia esa. Porque ahí, en eso que vos leíste, pone un montón de hipótesis. La continuidad a trozos, mete la derivada. Sí. Habría que ver el teorema limpio cuál es. No sé si él lo enunció. ¿Cuándo es que vale que f de... O sea, vamos... A ver, yo lo que quiero es esto. Bien, y ya terminamos porque estamos pasado. O sea, yo tengo tiempo, pero no sé, ustedes capaz tienen otras cosas que hacer. Sí, estamos pasados, pero hay un teorema, pero claro, se enuncia con la convergencia en L2 y es la identidad de Parseval. Yo tengo esto. Trabaja Bueno, esa es otra Parseval. posibilidad. Lo que hay que buscar es Lo que yo quiero demostrar es que si los coeficientes de Fourier son cero, la función es nula. Entonces lo que necesito es un teorema que vincule la serie de Fourier con la función. Entonces, un posible teorema será así, teorema. Si, ¿qué diablos? Entonces, la serie de Fourier enésima, la suma parcial enésima de serie de Fourier de f, evaluado en un x, tiende a f de x más f de x menos sobre 2, cuando n tiende a más infinito. Un teorema de este tipo sería algo que me vincula la serie de Fourier con la función. ¿No? Como dice Graciela, si f continua, esto acá es f de x directamente. Por eso, el enunciado del general continua a trozo, donde la continuidad es un caso particular de continuidad a trozo. Por eso yo lo veo desde ese teorema de convergencia puntual. Claro. En el cerrado menos LL. Está. Si el teorema de convergencia puntual, hay que saber qué le pide la f. Porque vos lo que leíste, Graciela, es continuidad a trozos y la derivada también hablaste. Sí. Bueno, entonces acá no lo podemos aplicar porque no sabemos ni siquiera si es derivable nuestra R. Correcto. ¿Ah? Correcto. Pero por eso, para mí la derivabilidad no sé, no me acuerdo si se necesita, no sé. Este es un posible vínculo. Otro es ese que decís vos, Mónica. ¿Cómo es la identidad de Parseval? ¿Cómo es? Es la igualdad, ¿no? Sí, es la igualdad, 1 sobre L. Si vos tenés la norma al cuadrado. La función y su serie de Fourier, que vamos a escribirla así abreviadamente para no escribir senos y cosenos por separado. Entonces, es la norma al cuadrado de la f, es igual, ¿no?
Sí, sobre el L, ¿no? Sobre la longitud de... Sobre L. Yo siempre vi menor o igual. Claro, No sé porque qué. hay una desigualdad y una igualdad. Claro, la igualdad es cuando vos tenés que F pertenece a L2, tenés, digamos, trabaja con la convergencia en L2 de la serie de Fourier. F está en L2 de algo, un intervalo. Menos LL. Bueno, está, sí, menos LL. Eso de que L2 y menos LL, como que queda mucha L junta, ¿no? Bueno, está. Si tenés eso, Claro, anda ahí vos Pitágoras. donde pusiste el entonces tenés que la norma al cuadrado sobre L es igual a la serie, ¿no? Sí, C sub n al cuadrado, porque es A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado. Ahí va, los S suben eso y no se suben y los B juntos. Claro, exacto. Bueno, acá tenés, acá también sale. Si esto es cierto, de acá sale. Si yo sé que todos los coeficientes son 0, ahora sí, esto es 0. Entonces eso quiere decir que 1 sobre L, la integral entre 0, entre menos L y L, de f cuadrado de x, 0. Es una función continua que integrada a 0. Función continua y positiva. Si con continuidad simplemente alcanza para aplicar el teorema de arriba, lo de la convergencia esa, sale. Si estamos en las condiciones de aplicar el teorema ese de abajo, que si estamos, porque si es continua en menos LL cerrado, va a ser integrable. ¿Sí? También sale, porque de acá se deduce que f es 0. F cuadrado tiene que ser 0 para todo x. F es 0. Si los coeficientes Fourier son 0, bueno, ahí quedó más o menos encaminado. A ver si lo pueden terminar bien. Y me quedo preguntando esto acá. El teorema este es el teorema de Dini. Yo lo conozco como teorema de Dini. Creo que No sé, yo no me doy cuenta, capaz que está en el material teórico y yo no. 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 Me lo perdí. Tranqui. Yo lo voy a buscar en el libro y después les cuento. Claro, el teorema que utiliza él justamente es abarcativo acerca de que le permite a la función ser discontinua en un número finito de puntos, pero con límites laterales finitos en los puntos de discontinuidad. Es decir, la función perfectamente acotada, con derivada, lógicamente continua a trozos en los puntos de salto, continúa a trozo, y en donde pincha también, ¿no? Porque desde luego, donde la función es continua y tiene un vértice, un ángulo, continuidad a trozos. Es decir, le permite fluctuar, a la función le permite salir de los estadios de derivabilidad y mostrar que hay convergencia puntual, mientras uno tenga continuidad del modelo. Eso es lo que yo entiendo, y lógicamente en los puntos donde salta, semisuma de los límites laterales. Eso claro, es la si no salta justo en el punto. El tema es si esa hipótesis de derivada continua a trozos. Para mí es para no pensar en derivada infinito, es decir, bien acotada el modelo. Es decir, esa de continuidad a trozos para no permitirle a la función que crezca. Controlar el crecimiento para acotar el modelo. En ningún momento permitir que salga de una banda de movimiento la imagen. Eso es lo que yo entiendo de ese enunciado. Pero bueno, y también veo que si yo sumo continuas, el tema Fourier, si uno suma funciones continuas, vamos a lograr continuas, digamos, en términos de la sucesión de sumas parciales, y lógicamente tengo garantizada con la continuidad en el cerrado, menos LL, que lógicamente en el periodo 2L la cosa marche continua. F de menos L igual a F de L, y listo, es decir, que
No tendría por qué divergir o pasar algo extraño si tengo continuidad en todo el dominio real. Pero bueno, habría que ahondar más. Lógicamente, al no tener derivabilidad en todo, perdí la uniformidad. Eso ya está. Perdí la uniformidad. Bien, hay que chequear entonces eso. Por favor. Estoy mirando acá, mirando el libro, pero no encuentro dónde está el teorema. Como es, hay un libro que es Análisis Matemático de Apóstol, que lo pueden conseguir. Sí. Bueno, ahí en el capítulo 11 habla de series de Fourier. Bueno. Y bueno, ahí hay que buscarlo. Sí. Pero si la convergencia puntual requiere alguna derivabilidad, porque hay una hipótesis que es variación acotada, que no nos vamos a meter en eso, y pedirle derivabilidad es una manera de garantizar esa variación acotada. Entonces, estoy viendo que juega un papel, algún tipo de derivabilidad o pseudo derivabilidad, claro, para que ande la convergencia puntual. De todas maneras, si vale esta otra identidad de... ¿Cómo era que dijiste, Mónica? De Parseval. De Parseval, no, si anda de esa identidad sale. De esa identidad sale que... Yo había anotado, no sé, voy a mirar de vuelta mis notas, que la desigualdad era menor o igual, es decir, pero bueno, en el límite se supone que las cosas deben convergir. Claro, cuando vos tenés el conjunto de funciones ortogonales ese, ¿es completo? Sí. Ahí vale la igualdad. Perfecto. Si no es completo, vale la desigualdad nomás. Correcto. Viste que Juan Pablo mencionó que hay cosas que solamente importa la ortogonalidad de las funciones. Sí. Y otra que además, y otros resultados que además de la ortogonalidad se necesita que el conjunto de funciones ese sea completo, entre comillas. Para que me dé todo, nene, para que me dé todo el espacio, lo mismo que hacíamos antes en álgebra. Exacto, o me da un espacio todo. o me da todo. O me da uso de espacio o me da todo. ¿Ok? Eso mismo. Si te dan subespacio, vas a poder ver una desigualdad nomás. Pero si te da todo, el Pitágoras vale con el igual. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Dale, un abrazo. Saludos. Gracias. Un millón de gracias por explicarnos. Muy amable. Muy bueno el intercambio. Vamos arriba. Gracias, Mauri. Chao. Y nos vemos. Chao, chicos. Chao.